Hola, ¿cómo están? Hace unos días, no hace mucho, vino una paciente aquí a la consulta y me pregunta de una manera muy convencida y me hace la siguiente pregunta. Me dice, doctor, fíjese que en mi vida pues yo he sufrido mucho y yo le quiero preguntar que si por todo el dolor que yo he pasado es posible que me infarte. Pues debido a esa pregunta es que surge este video. Hoy vamos a aprender si realmente el corazón es capaz de sentir y por qué ante determinados sentimientos sentimos esas sensaciones en nuestro pecho. Así que no te pierdas el video. Pero antes de irnos a aprender eso, te invito a que dejes tus comentarios, a que te suscribas al canal y nos des like, porque de esa manera es que YouTube nos permite crecer. Así que vamos a aprender si el corazón es realmente capaz de sentir. ¿Por qué decimos que los sentimientos se encuentran alojados en nuestro corazón? ¿Estamos equivocados o no estamos equivocados? ¿Qué es lo que podemos aprender al respecto? Pues bien, aunque la ciencia ha demostrado que en lo que respecta a las emociones, el corazón es solamente un símbolo romántico y estas tienen su origen en el cerebro. Los sentimientos están en el cerebro. Los científicos tratan de demostrar por qué el ser humano nota cómo se le encoge el pecho o se le parte el corazón cuando tenemos alguna decepción amorosa. La tarea es épica. La Universidad de Alto del Turco y Tampere seleccionó a 700 personas en diferentes culturas alrededor del mundo con diferentes procedencias y a estas personas se les pidió que especificaran en qué parte de su cuerpo sentían las siguientes emociones: la furia, el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, ansiedad, amor, depresión, orgullo, vergüenza, envidia, la ausencia de cualquiera de ellas o la neutralidad, si es que ese fuera el caso. El estudio que se publicó en la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencia descubrió que los resultados eran tan consistentes como sorprendentemente parecidos, a pesar de la disparidad de los sujetos estudiados. Los investigadores se toparon con el hecho de que había ciertas emociones que se podían agrupar en determinadas zonas del pecho. Por ejemplo, la furia, la ansiedad y el miedo aparecían localizadas en el pecho. El amor, la felicidad, en cambio, se repartía por todo el cuerpo. Se hicieron dibujos del cuerpo humano y se ilustró con colores que iban desde el azul gélido para representar la tristeza o la depresión hasta el rojo fuego, que simbolizaba la ira o el amor pasional. Los investigadores de estas universidades tenían un objetivo, y este era intentar discernir por qué hay emociones que provocan una sensación física en el pecho o en el corazón. Por ejemplo, ¿a vos te suena la expresión o la sensación encogerse el corazón? ¿Y qué hay sobre, pues tengo roto el corazón? Las expresiones, tristemente, en realidad, aunque suenen muy reales, no son más que metáfora para describir emociones muy intensas, tanto la felicidad como la tristeza. Está científicamente demostrado, aunque emocionalmente cueste aceptarlo, que el corazón, en lo que refiere a los sentimientos, es únicamente un símbolo. El verdadero sentir ocurre en nuestro cerebro, no es el corazón el que siente. Entonces, ¿por qué hay sensaciones que se acumulan y se agarran en el pecho de una manera tan evidente y casi física? Pues bien, el origen siempre está en el cerebro. Eso es lo que trataba de demostrar el estudio en cuestión. Basándose en las muestras de los 700 individuos estudiados, concluyeron una tesis parecida a la expuesta por Robert Emery y Jim Cohen, que son dos profesores de la Universidad de Virginia. Esto es, el origen puede estar en una parte específica del córtex, la región cerebral a la que se atribuyen la regulación de las reacciones emocionales. Ambos estudios sugieren que esta zona del córtex se vuelve más activa cuando hay una situación de estrés y además parece estar conectada con el nervio vago, que empieza en el cerebro y se conecta con el pecho y el abdomen. Cuando este nervio se estimula es cuando parece que se nos encoge el pecho o se nos rompe el corazón, en una forma de decir casi poética.
Por su parte, los investigadores de las universidades de Alto Turco y Tampere explican estas sensaciones localizadas en el corazón y en el pecho como una respuesta de nuestro cuerpo a amenazas que éste percibe. El debate continúa y el estudio también se sabe que varios grupos científicos están actualmente estudiando por qué cada una de las emociones con las que empezamos a relatar este video tienen una reacción corporal diferente. Mientras se conocen pues las nuevas conclusiones, es totalmente lícito, romántico y hasta poético seguir hablando de cómo se nos encoge el pecho o cómo notamos que se nos había roto el corazón por un desamor. Pero el corazón, científicamente hablando, no es nada más que una bomba cuya función es recibir sangre y posteriormente en la contracción envía la sangre para el resto del cuerpo. El corazón es una bomba. Bueno, si esta información te ha sido de interés, te ha parecido importante, útil o por lo menos curioso el dato, pues te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like, comparte aquí abajo, deja tu comentario porque esto va a hacer que YouTube nos haga crecer. Así que gracias por seguir nuestra página y gracias por tu apoyo.